Veamos ahora sobre la ecuación de la parábola cuando el eje focal es paralelo al eje X. Viene a ser una de las primeras ecuaciones para esa parábola. Por ejemplo, nosotros tenemos que nuestro eje focal, como es paralelo al eje X, va a ser de forma horizontal, pero siempre la recta directriz es perpendicular al eje focal, entonces la recta directriz es de forma vertical. Primer caso, a su vez observamos nuestro primer caso cuando el parámetro P es mayor que 0. Si el parámetro P es mayor que 0, la parábola necesariamente se abre hacia derecha. Entonces, cuando el parámetro es mayor que 0, la parábola se abre hacia derecha. Y la intersección de la parábola con el eje focal viene a ser el vértice. Este punto nos representa vértice y como está ubicado en el plano cartesiano va a tener una cierta coordenada. Entonces nosotros vamos a colocar que la abscisa sea x sub 0 y la ordenada sea y sub 0. Y también se cumple que la distancia del vértice hacia la recta directriz es la misma distancia del vértice hacia el foco. Entonces, aproximadamente ubicamos el punto fijo que viene a ser el foco. Y la distancia del vértice al foco es igual a P. Como P es mayor que 0, vale P. Esa distancia también es igual a P. Entonces podemos hallar las coordenadas del foco. Avanzamos a derecha, P unidades. Nosotros inicialmente estábamos en el vértice, en el x sub 0, y sub 0. Cuando avanzamos P unidades, las coordenadas del foco es igual a x sub 0 más P, y sub 0. Y la ecuación de la recta directriz también se puede hallar en función de esta abscisa y de nuestro parámetro P. Entonces vamos a escribir la ecuación de esa parábola. Entonces la ecuación de la parábola, cuando se abre hacia derecha, empezamos con y. Vendrá a ser igual a y menos la ordenada del vértice, que es igual a y sub 0. Todo eso elevamos al cuadrado. Es igual positivo porque se abre hacia derecha. 4 veces el parámetro P, todo eso multiplicado por x menos la abscisa del vértice, que en este caso resulta siendo x sub 0. Vendría a ser la ecuación ordinaria de la parábola. Ahora, un caso particular es cuando este vértice está ubicado en el origen de coordenadas. Se reduce al 0,0. Entonces colocamos aquí, si el vértice es 0,0, entonces la ecuación de la parábola va a ser de la forma y menos 0 al cuadrado, y cuadrado es igual a positivo porque se abre hacia derecha, 4 veces el parámetro por x. Vendría a ser un caso particular. Vendría a ser entonces cuando el parámetro es positivo. Primer caso. Ahora veamos el segundo caso, cuando el parámetro es negativo. Cuando el parámetro es menor que 0 y el eje focal es paralelo al eje X. Entonces sabemos que el eje focal siempre es perpendicular a la recta directriz. Entonces necesariamente, si el eje focal es una recta horizontal, entonces la recta directriz es una recta vertical. Y cuando el parámetro es menor que 0, la parábola se abre hacia izquierda. Entonces la parábola se abre hacia izquierda.
y la intersección de la parábola con el eje focal es el vértice. Este punto de intersección se le conoce como el vértice, y si ese punto está ubicado en el plano cartesiano, va a tener una cierta coordenada, x sub 0, y sub 0. Entonces ubicamos también el foco. Aproximadamente ubicamos al foco y sabemos que la distancia del vértice hacia la recta directriz es igual a la misma distancia del vértice hacia el foco, y eso es igual al parámetro P, pero como P es menor que 0 en valor absoluto, entonces podemos hallar las coordenadas del foco. Estamos en el punto x sub 0, y sub 0. Retrocedemos P unidades. Entonces las coordenadas del foco es x sub 0 menos el valor absoluto de P, y sub 0. Y podemos hallar la ecuación de esa parábola. Cuando la parábola se abre hacia la izquierda, empezamos con y menos la ordenada del vértice. En este caso, y sub 0, elevamos al cuadrado. Es igual negativo porque el parámetro es menor que 0 y se abre hacia izquierda. Menos 4p por x menos la abscisa del vértice, que es igual a x sub 0. Vendría a ser la ecuación ordinaria de la parábola cuando se abre hacia izquierda. Y si el vértice, si ese vértice es el origen de coordenadas, el 0, 0, entonces la ecuación de la parábola se reduce al reemplazar por y sub 0 por 0 y x sub 0 por 0, se obtiene y al cuadrado es igual a menos 4p por x. Vendría a ser la ecuación canónica. Entonces, digamos que en resumen, cuando el eje focal es paralelo al eje x y la parábola se abre hacia derecha, positivo. Si la parábola se abre hacia izquierda, negativo. Entonces veamos la siguiente ecuación, la ecuación de la parábola con el eje focal paralelo al eje y. También vamos a ver dos casos, cuando ese eje focal es paralelo al eje y el parámetro sea positivo. Primer caso, cuando el parámetro P es mayor que 0, y segundo caso, cuando ese parámetro P es menor que 0. Entonces, en el primer caso, cuando P es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Y sabemos que la intersección de esa parábola con el eje focal es justamente el vértice. Entonces vamos a colocar que las coordenadas de este punto de intersección sea x sub 0, y sub 0. También ubicamos al foco, aproximadamente ubicamos al foco, y la distancia del vértice hacia el foco es la misma distancia del vértice hacia la recta directriz. Como el parámetro es positivo, no hay problema, P y P. Entonces podemos hallar las coordenadas del foco. Subimos P unidades, estamos en x sub 0, la abscisa, x sub 0 y la ordenada y sub 0 más P. Vendrían a ser las coordenadas del foco y podemos hallar la ecuación de esa parábola. Cuando la parábola se abre hacia arriba, empezamos con x. Es de la forma x menos la abscisa de nuestro vértice elevamos al cuadrado.
x menos x sub 0. Eso es igual positivo porque la parábola se abre hacia arriba, ya que el parámetro es mayor que 0, más 4p por y menos la ordenada del vértice, que es igual a y sub 0. Vendría a ser la ecuación ordinaria de la parábola cuando se abre hacia arriba y el parámetro es mayor que 0. Un caso particular es cuando ese vértice es 0,0. Si el vértice es el 0,0, entonces la ecuación de la parábola se reduce. En vez de x sub 0 colocamos 0, en vez de y sub 0 colocamos 0, entonces va a quedar de la forma x al cuadrado es igual 4p positivo por y menos 0 es igual a y. Vendría a ser la ecuación canónica de la parábola cuando el vértice está ubicado en el origen de coordenadas. Veamos nuestro segundo caso, cuando el parámetro es menor que 0. Estamos en el caso general cuando el eje focal es paralelo al eje Y. En este caso, la parábola se abre hacia abajo y la intersección de esa parábola con el eje focal es el vértice. En general, ese vértice está ubicado en el plano cartesiano y va a tener una cierta coordenada, x sub 0, y sub 0. Y también ubicamos al foco, aproximadamente ubicamos al foco. Sabemos que la distancia del vértice hacia la recta directriz es igual a la distancia del vértice hacia el foco. Entonces, como son distancias y p es menor que 0, es un número negativo, entonces colocamos en valor absoluto p y también resulta igual a p. Entonces, las coordenadas del foco es una línea vertical, mantiene la misma abscisa, x sub 0, y sub 0. Retrocedemos p unidades, menos valor absoluto de p, vendrían a ser las coordenadas del foco. Entonces ya podemos hallar la ecuación de esa parábola cuando se abre hacia abajo. Va a ser de la forma x menos la abscisa, x sub 0 elevamos al cuadrado. Es igual negativo porque se abre hacia abajo, menos 4p por y menos la ordenada del vértice, que en este caso es y sub 0. Vendría a ser la ecuación ordinaria de la parábola. Un caso particular es cuando al vértice lo ubicamos en el origen de coordenadas. Entonces vendría a ser el 0,0 y la ecuación de la parábola se reduce. X menos 0 al cuadrado es igual a x al cuadrado, es igual a menos 4p por y menos 0, que va a resultar igual a y. Entonces vendría a ser la ecuación de la parábola cuando se abre hacia abajo. Entonces, como ustedes pueden observar, jóvenes, tenemos 4 ecuaciones. Cuando la parábola se abre hacia derecha, cuando se abre hacia izquierda, cuando se abre hacia arriba y cuando se abre hacia abajo. Entonces, derecha es positivo, izquierda es negativo y en ambas ecuaciones siempre empezamos por y. Cuando la parábola se abre hacia arriba y hacia abajo, debemos empezar con x al cuadrado, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo.